No es la explosión de la bomba lo que importa, sino la espera mientras sucede. Alfred Hitchcock no solo entendió el suspense, lo inventó tal y como lo conocemos. De hecho, en esa frase late su esencia. No era un hombre que contara historias, era un arquitecto del miedo, un manipulador que convertía lo cotidiano, un vaso de leche, una ventana abierta, un cuchillo en la mesa, en un nudo que apretaba el alma del público. Nacido en las sombras del Londres victoriano, Hitchcock tomó las pesadillas de su infancia, las imágenes del cine mudo y las atmósferas opresivas del expresionismo alemán, y las tejió en un tapiz de intriga que aún hoy nos tiene atrapados. Él no era un producto fruto de la influencia del cine clásico, sino un creador. Lo forjó con sus propias manos. En Leytonstone, un rincón gris del este de Londres, Alfred Joseph Hitchcock llegó al mundo el 13 de agosto de 1899. Hijo de un comerciante de aves y frutas, creció bajo el peso de una educación católica estricta, donde el castigo y la culpa eran moneda corriente. Una anécdota lo marcó para siempre. A los 5 años, su padre lo envió a una comisaría, con una nota, para que lo encerraran unos minutos. Un susto que plantó en él la semilla del temor a la autoridad y a la injusticia. Ese miedo infantil se mezcló con su amor por las historias de Edgar Allan Poe y las imágenes del cine mudo que devoraba en las salas oscuras. A los 20 años, en 1920, dio sus primeros pasos en el cine como diseñador de intertítulos para la Famous Players Lasky, garabateando frases entre rollos de película. Pero su mente ya estaba en otra parte, observando, planeando, imaginando cómo atrapar al público en su red. De esos días silenciosos nació su primer gran lienzo, El Jardín de la Alegría, en 1925, un melodrama mudo rodado en Alemania que destilaba emociones crudas. Sin embargo, fue El enemigo de las rubias, en 1927, el que reveló al mundo su verdadero rostro. Inspirado en los crímenes de Jack el Destripador, este thriller envuelto en niebla londinense trajo al hombre equivocado, la sospecha acechante y un estilo visual que bebía de las sombras alargadas del gabinete del Dr. Caligari. El cine mudo le enseñó a contar sin palabras, el expresionismo alemán a pintar con luz y oscuridad, y así Hitchcock empezó a tallar su nombre en el celuloide británico. Pero ¿de dónde sacó Hitchcock el veneno para su suspense? De las páginas amarillentas de Poe y las novelas góticas de Daphne du Maurier, que le dieron la culpa y la obsesión. Del cine mudo de Griffith y Murnau, que le mostraron cómo el silencio podía gritar más fuerte que cualquier diálogo. Y de las calles de Londres, donde los titulares de asesinatos y los callejones oscuros alimentaron su imaginación. Pero su genio no era solo inspiración, era control. Con la cámara como bisturí, diseccionaba la psique humana. En Chantaje, 1929, una de las primeras películas sonoras británicas, un cuchillo en la mesa resonaba con la culpa. Luego, en los años 30, llegó su reinado en Inglaterra. El hombre que sabía demasiado, 1934, y 39 escalones, 1935. Ambas destilaron persecuciones frenéticas, héroes atrapados por error y un humor negro que cortaba como una navaja peligrosamente afilada. En 1939, Posada, Jamaica, un cuento brumoso de contrabandistas en Cornualles, cerró su etapa británica con ecos de Du Maurier. Hollywood lo olió desde el otro lado del Atlántico y ese mismo año David O. Selznick lo llamó. Con Rebecca, 1940, Hitchcock irrumpió en América. Un cuento gótico de secretos y sombras que ganó el Oscar a Mejor Película y anunció
que el maestro había llegado para quedarse. En Hollywood, Hitchcock no se conformó con brillar, redefinió el juego. Sospecha, 1941, convirtió a Cary Grant en un esposo letal con un vaso de leche como amenaza. Náufragos, 1944, hizo del confinamiento un hervidero de tensión. Recuerda, 1945, exploró la mente con Gregory Peck perdido en sueños dalinianos, mientras Encadenados, 1946, mezcló espionaje y pasión con una llave que quemaba en la mano de Ingrid Bergman. La Soga, 1948, fue su audacia en estado puro. Un asesinato en plano secuencia que simulaba una toma única. Un desafío técnico que transformaba el teatro en cine macabro. Cada película era una trampa, un rompecabezas donde el público era la presa. Pero su cima aún estaba por llegar. El verdadero Hitchcock explotó en los años 50 y 60, cuando su obsesión por el control encontró su forma perfecta. Extraños en un tren, 1951, tejió un pacto mortal en un carrusel desbocado. Yo confieso, 1953, atrapó a Montgomery Clift en la culpa de un sacerdote. Crimen perfecto, 1954, convirtió unas tijeras en el destino de Grace Kelly. La ventana indiscreta, 1954, hizo del voyeurismo un arte, una ventana como pantalla, un patio trasero como escenario de muerte. En Atrapa a un ladrón, 1955, Cary Grant brilló en un suspense elegante bajo el sol de la Riviera, mientras ¿Pero quién mató a Harry?, 1955, jugó con un cadáver en clave de comedia negra. Falso culpable, 1956, desnudó su miedo a la injusticia con Henry Fonda como víctima del azar. Vértigo, 1958, sumergió a James Stewart en una espiral de locura, con el traveling compensado, esa técnica que estira el espacio como un reflejo de su mente rota. Un año después, Con la muerte en los talones, 1959, llevó el suspense a campo abierto. Cary Grant, huyendo de un avión en un maizal, una persecución por el monte Rushmore, un hombre equivocado atrapado en una pesadilla tan absurda como brillante. Y luego, Psicosis, 1960. Un motel solitario, una ducha, un cuchillo. Los cortes rápidos y las cuerdas de Bernard Herrmann no solo mataron a Marion Crane, mataron las reglas del cine. Hitchcock tomó el montaje de Eisenstein y lo afiló hasta hacerlo sangrar. Estas no eran solo películas, eran lecciones de cómo el suspense podía ser bello y aterrador a la vez. El sonido era su arma secreta, y Bernard Herrmann su cómplice. Desde El hombre que sabía demasiado, en su magistral revisión de 1956, Herrmann tejió partituras que eran puro nervio. En Psicosis, las cuerdas chirrían como un alarido. En Vértigo, las notas giran como la obsesión de Stewart. Inspirado por las tensiones atonales de la música clásica europea, Herrmann dio voz a lo que Hitchcock dejaba en silencio. No era solo música. Sus personajes, el hombre acusado injustamente, la rubia inalcanzable, venían de las páginas de Poe y las pesadillas de su infancia, y sus diálogos, cargados de ironía, eran puñales envueltos en terciopelo. Hitchcock no narraba, te atrapaba. Los años dorados de Hitchcock fueron un torbellino de masterpieces. Los pájaros, 1963, tomó una idea absurda, aves atacando, y la convirtió en un apocalipsis natural, con efectos prácticos que aún estremecen. Marnie, 1964, exploró la mente rota de una ladrona, con ecos de Freud y un estilo visual que rozaba lo onírico. Cortina rasgada,
1966, llevó el suspense al telón de acero con un asesinato brutal en una granja. Incluso en su ocaso, con Frenesí, 1972, volvió a Londres para un thriller crudo y violento que recordaba sus raíces. Pero más allá de la pantalla, Hitchcock era un showman. Sus famosos cameos, sus presentaciones en Alfred Hitchcock Presents entre 1955 y 1965 convirtieron en un icono pop. El cine era su tablero y nosotros sus peones. Fuera del set, Hitchcock vivía una vida más tranquila. Casado desde 1926 con Alma Reville, su guionista y confidente, encontró en ella un ancla. Juntos tuvieron una hija, Patricia, y un hogar donde el caos de sus películas cedía paso a la rutina. Pero incluso allí, su mente no descansaba. Planeaba, dibujaba storyboards, soñaba con la próxima trampa. Hasta su muerte, el 29 de abril de 1980, Hitchcock siguió siendo el maestro del suspense, un hombre que tomó las sombras del pasado y las convirtió en luz eterna. Gracias, Alfred, por las cortinas que se mueven solas, por los pájaros que acechan, por los silencios que gritan. Gracias por enseñarnos que el miedo vive en lo que no vemos, que una escalera puede ser un abismo y una mirada un veredicto. Que tu legado siga girando como el vértigo que nos diste, maestro de lo invisible, porque mientras haya cine, tus sombras seguirán danzando en nuestras pesadillas.